Creo que tenemos ya a nuestro amigo Rudy en línea. Rudy, ¿te encuentras ahí? Sí, buenas noches, ya casi estamos aquí presentes. Gracias por la invitación. ¿Se logra escuchar el audio? Disculpe. Excelente, te escuchamos muy bien. Sí, se escucha, Rudy. Perfecto. Como le decía, muy buenas tardes ante todos. Mi nombre es Rudy. Gracias por la invitación a Abraham y al Rey Moreno Lecacota en su filial Lima. En esta oportunidad, mi presencia es estrictamente para hacer la exposición sobre el Rey Moreno, ¿no? En general. Eh, la aparición que tuvo este personaje, porque apareció como un personaje inicialmente extraído de la Morenada, de la danza de morenos, ¿no? Llamado Morenada recién en el siglo XX. Y bueno, ese va a ser el tema en el cual me voy a desenvolver en esta oportunidad. Eh, ya puedo presentar las diapositivas, disculpe. Claro, claro que sí. Adelante, adelante. Con ustedes, Rudy. Perfecto. A ver. Listo. ¿Se logra visualizar las diapositivas? Sí. Ya, correcto. Tenemos aquí la historia del Rey Moreno Lecacota, ¿no? Es un libro publicado en el año 2004 llamado Monografía del Conjunto Señorial Rey Moreno Lecacota. Fue publicado en el año 2004 y bueno, aquí nos da en líneas generales algunos detalles muy particulares para entender qué es el Rey Moreno como personaje, ¿no? Y cómo así se convierte en una danza derivado de la morenada. En el mismo libro nos menciona de que esta danza fue una iniciativa del barrio La Cacota, o sea, de los jóvenes del populoso barrio La Cacota en la década del 60. Una década muy importante en el altiplano debido a que diferentes comparsas iban apareciendo. Y esto también era a raíz de que diferentes poblaciones, tanto en el Perú como en Bolivia, sufrieron lo que es el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento rural hacia las zonas urbanas. Entonces, por eso es que empezaron a aparecer diferentes comparsas en la década del 60. Y una de ellas fue el Rey Moreno en el barrio La de Cacota, ¿no? Pero hablar del Rey Moreno en sus características más notorias sería pues hablar de extraer un personaje de la morenada, de la danza de morenos, para conforme a la creatividad de los jóvenes en aquellos años del 62 al 65, que fueron los años más importantes para consolidar este nuevo conjunto, esta nueva danza. Lo hicieron pues de acuerdo también a las características de aquellos años, porque también estaba muy de moda la diablada, ¿no? Y conforme a las características de la edad que ellos tenían, eran pues menores a 30 años, la mayoría de ellos, hicieron una combinación de esta danza, ¿no? Entre diablada y morenada. Y es por ello que las canciones, la música que era parte del Rey Moreno aquellos años de los 60, 70, era más ágil, era más rapidita, ¿no? Voy a reproducir un audio como ejemplo, es un audio de la década del 70, ¿no? Una banda puneña llamado Melodías Esplendor de Yachón, ¿no? A ver, me confirman si se logra reproducir el audio, por favor. Se escucha, sí se escucha. Se escucha muy bien, se escucha muy bien. Es un audio del año 1976, ¿no? Estamos hablando de casi más de 13, 14 años de la creación del Rey Moreno, ¿no? En la Cacota.
El audio en realidad es un trabajo mío recuperado en la ciudad de Lima. Y bueno, es como, lo puse como ejemplo, ¿no? O sea, la música del Rey Moreno era más ágil, más rapidita que la morenada. Pero hablando de morenada, porque definitivamente este personaje, el Rey Moreno, para conocerlo, para tener, digamos, presente en qué momento apareció, cómo así llegó a convertirse en una danza, voy a presentar una serie de fotografías antiguas de la morenada. Y ahí vamos a poder observar diferentes personajes, ¿no? Que formaban parte de esta danza de morenos, porque antes se llamaba morenos, danza de los morenos. En todos los libros que se hace mención de esta danza es morenos, no es morenada, ojo. Y bueno, primero para tener presente cómo así esta, o cuáles son los antecedentes más antiguos de esta danza de morenos, morenada. Tenemos pues a las tres mecas del folclore altiplánico, del Collasuyo, ¿no? Para no entrar en un tema de rivalidades o por nacionalidad, ¿no? Un tema que siempre está a veces de moda, ¿no? En lo que es el conflicto, que es natural en el ser humano, a veces discutir o tratar de hacer valer, ¿no? Sus posiciones, pero ante todo siempre están los datos, ¿no? Los datos son los más importantes que te ayudan a tener una idea clara de lo que era antes, porque se puede escribir mucho en la historia, ¿no? Muchas teorías, muchos cuentos, muchas fábulas, pero los libros son los que mandan, ¿no? Entonces, en base a eso, a la información que he recogido, que he estado, ¿no? Recogiendo en estos años de investigación, tenemos pues a Oruro, La Paz y Puno, que son las ciudades o regiones más importantes en lo que respecta a esta danza de morenos, ¿no? En Oruro tenemos el antecedente de la morenada zona norte, que inicialmente fue fundado como comparsa de morenos de los veleros, ojo, ese era su nombre inicial, ¿no? Organizado en el año 1913 y con probables antecedentes de haber tenido presencia durante el siglo XIX también, ¿no? A fines del siglo XIX. Entonces, ese es el antecedente más antiguo en Oruro, ¿no? No hay un libro oficial, no hay un texto colonial en el cual se tenga explícito la palabra morenado, morenos, como danza en Oruro. Ojo, eso es una información que lo pueden corroborar investigadores de ambos países, ¿no? En el caso de La Paz es más antiguo aún, porque el viajero francés Charles Weddell en 1853 menciona, ¿no? a cholos, bueno, la palabra cholos no en un tono despectivo, sino formaban parte de la sociedad, ¿no? En aquellos años, ya inicios de la República, a cholos se le decía a los aymaras pudientes, ¿no? En este caso estamos hablando de una zona cultural aymara, ¿no? Porque también más al norte están los quechos y en el mismo Bolivia, más al sur de La Paz hay zonas quechos, ¿no? Y en el mismo norte de La Paz. Entonces, describe pues que estos bailarines tenían el parecido a la vestimenta colonial, ¿no? En este caso hace mención a Fernando VII, ¿no? Que era el rey de España. Entonces, los mismos casacones, lentejuelas, ¿no? Un dato muy importante para saber, porque definitivamente muchos se preguntarán, ¿y si en el siglo XIX el traje de los morenos, o ¿no? La morenada de la chachi mismo, era diferente, o era con bayetas, o era más, ¿no? Más autóctono? No, existían, ¿no? Ahí tenemos la referencia en 1853, que están los bordados, las lentejuelas, las pelucas, ¿no? Entonces, este dato es muy importante porque este sería la fuente bibliográfica más antigua en Bolivia. Mucho más antigua que la de Oruro, ojo. La Paz tiene la fuente bibliográfica en un libro más antiguo en lo que respecta a la danza de morenos. Ahora, en la República del Perú tenemos al arqueólogo Max Uhle, que en 1907 hizo un viaje, ¿no? a la zona del altiplano, y en el viaje realizado a Puno, en realidad hizo varios viajes, ¿no? Entre todos esos años de 1895 hasta por lo menos en 1910, observó la danza de los morenos también en Puno, en Perú, ¿no? O sea, este dato es importante porque nos permite prácticamente
refutar o echar por tierra la teoría de que la danza, mejor dicho, la morenada llega con Horcapata en Puno. Es algo que, ¿no? Algunos años se creía en vista de que este dato es nuevo, ¿no? Este dato de Max Uhle en 1907 es en realidad un trabajo que se hizo en coordinación con un investigador también muy reconocido de Puno, la familia Portugal. Entonces ellos lograron, mediante Carlos, lograron recuperar esta información, ¿no? El libro de danzas aymaras que está alojado en la Biblioteca de Berlín, Alemania. Y bueno, también tenemos la descripción, ¿no? La descripción que algunos conocen, otros no, que también vuelve a refutar la idea de que Horcapata es la primera morenada de Puno, ¿no? Es algo que muchas personas deberían tener presente, la bibliografía, que es lo más importante, porque se puede decir muchas cosas, muchos pueden inventar, pero son los libros los que mandan, ¿no? Y por eso es que en el Eco de 1912, un diario puneño, ya extinto, tenemos la mención también, ¿no? De 3 partidas de morenos y numerosas de indígenas que recorren las calles de la población. Probablemente sean población rural que vive alrededor de Puno, ¿no? Más adelante voy a mostrar algunas fotos que van a corroborar lo que estoy mencionando, ¿no? Probablemente no sea la misma población puneña, o sea, no sea, me refiero a la población citadina, de la zona urbana, sino de la zona periférica, ¿no? En el departamento de Puno. Y bueno, aquí tenemos la fotografía de que logra recuperar Max Uhle en 1907. Tenemos aquí el famoso achachi, ¿no? Porque muchos entienden o creen que el actual achachi que hay en la morenada es el antiguo, el original, ¿no? No, están equivocados. El achachi actual es una evolución a través de los años. Estamos hablando de casi más de 100 años, ojo, ¿no? Son más de 100 años en los cuales hay presencia de morenada en Puno. Y todas las siguientes fotos que voy a mostrar coinciden en muchas características y coloniales, ¿no? No podrían ser, no forma parte de la vestimenta ya republicana, sino estamos hablando de una danza colonial. El tema es que no hay un registro bibliográfico, tanto en Bolivia y Perú, de esta danza de morenos de data colonial. De data republicana sí tenemos, pero data colonial no. Por eso es que aún existe ese debate, dónde nació exactamente, en qué pueblo pudo haber nacido, ¿no? Hay teorías, sí, pero no hay una exactitud. Y ningún investigador puede afirmar por eso que nació en Oruro, nació en La Paz, nació en Puno, nació en Yunguyo, nació en Sicacica, ¿no? Es difícil determinar casi 200, 300 años después de la aparición de esta danza, ¿no? Entonces tenemos el achachi, ¿no? Con sus características parecidas a lo que es el galán actualmente, ¿no? Porque definitivamente el galán está inspirado en lo que es en el vecino, en el poblador español, criollo peruano, ¿no? De aquellos años en la época colonial, ¿no? Entonces la vestimenta es un calco y copia, ¿no? Así vestían realmente los vecinos de aquella época, ¿no? Hablemos de los blancos españoles, ¿no? Y los criollos peruanos, sino que ya tenían pues la nacionalidad peruana, ¿no? Y detrás tenemos con matraca, ¿no? A diferentes músicos tocando la zampoña, porque la presencia de los instrumentos de bronce o viento, como le dicen a las trompetas, bajos, es posterior, ¿no? O sea, aún así hay relatos de que había contratos de banda, tanto en Taraco como también en Puno, ¿no? En la zona aymara, pero no era pues una costumbre tener la música de la Moreno con instrumentos de bronce, sino era aquí como observamos, con instrumentos de la zampoña, ¿no? Lo más común. Y bueno, tenemos ahí algo más que resaltar o rescatar esta foto, bueno, los tambores que eran de piel de vaca, ¿no? Y por atrás se nota que hay un guardia, ¿no? Esta foto, ojo, es en Puno, no, fue tomada en la región de Puno, no especifica si fue en la ciudad, podría ser tal vez Chucuito, que también era una ciudad, un pueblo importante en el departamento de Puno, ¿no? A ver, pasamos a la siguiente foto.
en la primera foto, ojo, no hay alguna característica o presencia de algún rey moreno, ¿no? Entonces, que es el tema en sí de nuestra exposición. Tenemos la segunda foto, que es una foto ya más completa, ¿no? Nos puede proporcionar más datos. Diferentes personajes, ¿no? Pero los que más resaltan es el moreno y el achachi, básicamente, ¿no? Y los sombreritos muy particulares que van a coincidir tanto en Oruro como La Paz, ¿no? Esta foto está datada por lo menos en 1915, ¿no? La zampoña vuelve a estar presente, los sombreros clásicos, ¿no? Del estilo chambergo europeo, en la época colonial, y hay presencia de matracas, ¿no? El achachi sentado, bueno, hay por lo menos 2, 3 achachis, ¿no? Hasta 4 achachis. Ninguno de ellos tiene, ojo, la apariencia del achachi actual, ¿no? Inclusive el mismo moreno no tiene la apariencia del mismo moreno actual, porque el moreno actual pues tiene una careta, ¿no? Una careta y una peluca bien pronunciada, ¿no? Pero bueno, pasemos a la siguiente foto que es también, o sea, estamos primero en la parte de Perú, Puno, ¿no? Volvemos a presenciar, aquí es algo particular, ojo, por eso es que es importante siempre conocer la historia en base a las investigaciones, en base a enlazar, ¿no? La época colonial con la época republicana y esta época ya del siglo XXI, ¿no? Entrando ya a los 200 años ambas repúblicas. Aquí tenemos la presencia del moreno, ojo, este es el moreno, ¿no? Con el característico faldón, ¿no? La falda del moreno, las plumas, ¿no? Se vuelve a estar presente la zampoña, no hay alguna presencia de instrumento de bronce, ¿no? Niños bailando. Y lo particular es este personaje. No sé si pueden notar que tiene una corona, ¿no? Tiene una corona este personaje que vendría a ser como un rey, ¿no? Un rey dentro de esta comparsa de morenos. Sería pues el antecedente o prueba bibliográfica, en este caso fotografía, más antigua de Puno, ¿no? En el caso de tener un rey, ¿no? Dentro de lo que es la morenada, ¿no? Que posteriormente, ojo, fue evolucionando, ¿no? Así como el achachi, que este es el achachi, que no se parece en nada al actual achachi, tenemos este rey, que está presente en la danza de morenos de 1925. Esto fue tomado por el fotógrafo Vargas, si no me equivoco es arequipeño, en un viaje a Puno, y esto sale en el libro de monografía de Chucuito, de Cuentas, ¿no? Del señor Cuentas Zavala. La siguiente foto fue recuperado por Carlos Dreyer, un reconocido, es el hijo, ¿no? De un reconocido vecino de nacionalidad alemana que se casó con una puneña, ¿no? Y vuelve a coincidir el mismo personaje, ¿no? Esto fue tomado en Chucuito, ¿no? Con la corona. Aquí aparece nuevamente con la corona, ¿no? Pero ya es un moreno, ojo, un moreno con capa, ¿no? Este es como un rey moreno actualmente, ¿no? Está la corona, está presente y tiene ahí el característico cetro, ¿no? En este caso, se podría tal vez también relacionar con lo que es la vestimenta incaica, ¿no? De aquella época, ¿no? Es que la representación de la danza de morenos es pues netamente aymara, mestiza, ¿no? Hablemos de los cholos aymaras, ¿no? Que los más pudientes, ¿no? De aquella época, en la época colonial, inicios de la república. Y bueno, tenemos diferentes morenos, ¿no? Y la presencia de zampoñas, ¿no? Otro personaje interesante es aquí tener la presencia de un ángel, ¿no? Bueno, en la morenada paseña existen los ángeles antiguamente, ¿no? En la morenada orureña no hay antecedentes, pero aquí tenemos que hay, ¿no? Un ángel también, ¿no? Y bueno, eso es pues los primeros 50 años del siglo XIX, ¿no? La morenada estaba presente ahí en Puno, Perú, ¿no? Lo que desbarata totalmente la idea de que fue con Orcapata que Puno conoció la morenada, ¿no? Es algo falso, ¿no? Que ya con todos los datos proporcionados la población se debe quitar, ¿no? De la cabeza, ¿no? Esa idea. Aquí tenemos dos fotos antiguas de Puno, recuperado por los diferentes fotógrafos de aquella época. Tenemos a Woman, que es un norteamericano, y Pollack, ¿no?
Puno en 1910, ¿no? Una población con menos de, tal vez, con menos de 15.000 habitantes, ¿no? O sea, un poblado en realidad, ¿no? Y por lo cual, ¿no? Tenemos toda la Pampa, solamente hay población en el barrio central, barrio Victoria, tal vez algunas casitas, pero todo, no existe la Ecacota, no existe, ¿no? No existe Santa Rosa, Salcedo, ¿no? Como barrios, ¿no? Es más, Horcapata igual, ¿no? Tiene poca población, ¿no? Entonces, estamos hablando en todo caso de que esta danza de morenos recibía la visita, como actualmente en el concurso de danzas autóctonas, la población circundante de la ciudad de Puno, sea de Ichu, sea de Capachica, sea ¿no? de Juli, de mismo Chucuito, Ácora, venían a hacer como una peregrinación a la Virgen de la Candelaria, ¿no? El 2 de febrero. Por ello, la presencia, ¿no? de diferentes textos que dan cuenta de que había partida de morenos indígenas bailando, ¿no? En la ciudad de Puno, ¿no? Durante los primeros años del siglo XX. Y bueno, prueba de ello es esta foto de Ichu, ¿no? El poblado de Ichu, que pertenece aún al distrito de Puno, vendría a ser como un centro poblado rural. En su fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿no? En 1939 fue recuperada esta foto por Pierre Berger, un viajero francés, ¿no? Tenemos la característica del moreno, ya con careta, ¿no? Porque las anteriores fotos todavía no era notorio la presencia de careta, ¿no? Entonces, bueno, hablemos también de que son fotos recuperadas, pero así aisladamente, o sea, no es de que por haber solamente 2 o 3 fotos, la presencia de esta danza no era contundente, ¿no? O sea, en realidad, a veces recuperar información antigua es complicado, ¿no? En diferentes danzas, ¿no? No es fácil, ¿no? O sea, es un trabajo muy complicado, visitar bibliotecas, ¿no? No es algo que uno pueda, digamos, fácilmente tener la información a la mano. Por eso es que en los últimos, cada 5 años aparece nueva información, en diferentes danzas, no solamente en la morenada, ¿no? Y bueno, volviendo al tema este de la población circundante o alrededor de Puno, tenemos a Ichu, ¿no? Que queda pues a 15 o 10 minutos en auto de Puno, ¿no? Es muy cerca, ¿no? El poblado de Ichu. Y hasta ahora existe la fiesta, que es muy conocida, ¿no? Es de los morenos. Aquí mismo en la parte inferior dice Ichu, Puno, Perú, ¿no? Y después, bueno, pues tenemos una foto de 1960, ya entrando a la década de 60, ¿no? O sea, unos 2 años antes de que se aparezca el rey moreno en la Gacota, ¿no? Esta foto tiene la presencia de un diablo, el señor Cosío, que es el promotor de ese concurso de danzas aquel año. Esta foto está datada entre 1959 y 60, ojo. Y el famoso Achachi, ¿no? Que ya tiene presencia en los Sicuris Mañazo, ¿no? Que es como una proto-diablada que existe en la ciudad de Puno. Y bueno, el Achachi, pues todavía mantiene las características originales, ¿no? O tal vez las más antiguas. No tiene esas características actuales el Achachi, ojo. Bueno, ahora para tratar de darle un equilibrio al tema o reforzar las ideas planteadas por mi persona, voy a exponer fotografías también de La Paz y Oruro. Aquí tenemos una fotografía alrededor del año 1903 en La Paz. Diferentes morenos, ¿no? Y achachis, ¿no? Con faldita siempre los morenos, ¿no? Algunos de ellos están sentados. Y los achachis paraditos, ¿no? Y su característico traje bordado al estilo español, ¿no? Netamente colonial. Por eso es que esta danza, la mayoría de investigadores la datan desde tiempos coloniales, ¿no? Uno que otro tal vez se atreve a decir que es republicana, pero dadas las características de los trajes, el tema del significado histórico que tiene dentro de ambas repúblicas que antes pues formaban parte de un solo territorio, Alto Perú, Bajo Perú. Entonces nos da a entender, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que nos da a entender que esta danza tiene esa antigüedad y es por ello la importancia que ha logrado
tener en los últimos años en diferentes ciudades, ¿no? Del altiplano y ya más expandiéndose a otros lugares, ¿no? Como Lima, tal vez Tacna, ¿no? Santa Cruz, Buenos Aires, ¿no? En diferentes otras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, algunos tienen careta de moreno, o sea, oscura, y otros tienen careta blanca, ¿no? Que podría representar a los achachis, ¿no? Pero algunos de los achachis inclusive ni siquiera tienen careta blanca, ¿no? Eso es un detalle muy, muy importante para resaltar. Eso es La Paz. Otra fotografía del departamento de La Paz, tenemos a Huaki, ¿no? En realidad, esta foto está datada alrededor de 1906. Algunos dicen que es Huaki, otros Copacabana y otros el mismo La Paz, ¿no? O sea, no hay, todavía no está definido el lugar, ¿no? Pero aquí en la leyenda de la fotografía dice La Paz, ¿no? La Casa Palsa. Y tenemos, lo particular de esta foto es que tenemos músicos con instrumentos de viento detrás, ¿no? Del moreno. Y otra particularidad es tener la presencia de un oso, ¿no? Que en realidad es muy parecido inclusive al gorila actual que existe, ¿no? En las morenadas de morenadas y diabladas de Puno, ¿no? Un dato tal vez que llama la atención, ¿no? Y bueno, coincidentemente, la mayoría de danzas mejor dicho, de morenos, tienen el mismo estilo de sombrero que las fotografías de Puno, ojo a ese dato, ¿no? El estilo chambergo, ¿no? La casaca chambergo y el sombrero chambergo. Pasamos a otra fotografía, esta vez de Copacabana. Dice Copacabana, bailes indígenas de 1913. De la misma forma, el achachi, los morenos, algunas cholitas aymaras, ¿no? Ya con el sombrero borsalino, inclusive aquí tiene la señora un sombrero ya borsalino. Y bueno, pues, ¿no? Ahí tenemos, ninguno de ellos tiene careta, fíjense, ¿no? 1913 en Copacabana. El estilo es chambergo, el mismo estilo que el de Puno. O sea, estamos hablando de que esta danza es la misma, ¿no? En la antigüedad, tal vez en los años ya posteriores, en la actualidad, el estilo musical, el estilo de pasos, algún otro personaje que apareció posteriormente, ha logrado darle alguna variedad, ¿no? Distinguirlas, ¿no? Entre las tres morenadas que hay, ¿no? Puno, La Paz y Oruro. Y bueno, pasamos a Oruro. Una de las fotografías más antiguas que existen de Oruro es esta, de 1908. Tenemos el achachi con careta blanca, los morenos tocando zampoña, ojo, los morenos, ¿no? No tienen careta los morenos. Este es un achachi también, tenemos dos achachis. Y ninguno de esos achachis tiene la característica con colita, tipo armadillo, ¿no? Que existe actualmente en los achachis, ¿no? Para terminar, un par de fotografías más, danza de indios de Oruro, dice, ¿no? Bueno, acá dice danza de indios, ¿no? En el siglo XIX, el mismo Charles, en el libro de La Paz, menciona que son los cholos, ¿no? O sea, estaríamos hablando de que efectivamente pues, esta es una danza, ¿no? Que tiene antecedente, ese ingrediente rural, ¿no? Ese ingrediente aymara, ¿no? Es un emblema aymara esta danza, ¿no? Y bueno, de la misma forma, hay un achachi, dos achachis, hasta tres achachis con morenos detrás de ellos, ¿no? La característica, ¿no? Y bueno, es una adicional, ¿no? Tener yo en colores el tema del traje de la achachi, el traje del achachi, ya, esto es del año 2008, ¿no? El señor Juan Manizales, que participaba o bailaba de este personaje en el Curis del barrio Mañazo, ¿no? Muy conocido. Bueno, eso sería la exposición, en realidad. Lo que nos da a entender que con estas dos fotografías existe un rey moreno, ¿no? En la ciudad de Puno, en la región de Puno, que posteriormente en el año 1962 fue extraído de esta danza de morenada, tal como presenté todas las diapositivas, y sería pues una creación puneña, ¿no? Ya en el año 1962 ya aparece Rey Moreno, y posteriormente recién en Bolivia aparecen los Reyes Morenos Ferrari y Gessi, ¿no? De 1927, a finales de los 70, ¿no? Entonces, los aportes han sido pues mutuos, ¿no? Tanto de ambos países, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En realidad, las cholitas antes no participaban en la morenada, ¿no? No hay presencia de cholitas en la mayoría de fotos antiguas, ¿no? Por no decir todas, ¿no?
todas las fotos, entonces tampoco hay presencia de chinas morenas, ¿no? Y varios personajes, ¿no? Que en sí, el mismo Chachi, ¿no? El Chachi moderno, que es diferente a la Chachi antigua, ¿no? Los galanes que están inspirados, que es una inspiración puneña de los años 80, fines de los 80, ¿no? Y bueno, eso sería la exposición por mi parte. Wow, excelentes datos que nos has dado, amigo Rudy, excelente información, ¿no? Definitivamente, más que nada nos ha dejado bastante claro en cuanto a los personajes, ¿no? Los años que han ido apareciendo, desde cuándo han empezado sus figuras. Hay varias preguntas que nos tienen por interno, nos han estado haciendo llegar los coordinadores de nuestros bloques y amigos que están siguiendo, ¿no? Siguiendo esta transmisión en vivo, ¿no? Vamos a empezar con algunas de ellas, ¿te parece? Sí, sí, escucho perfectamente. Genial. Empecemos con una pregunta que es bien sonadita en esos momentos, ¿no? Justo hablas del tema de la chachi, ¿no? Sí, como nos mencionas hace un momento, y hace unos años atrás ya se parecía el achachi, pero lo que el achachi es ahora es una variación, ¿no? Una evolución de lo que era en sus inicios el traje de achachi, como podemos ver en las fotos que nos has presentado el día de hoy, ¿no? Inclusive esta foto última, ¿no? Del 2008 de Juan Manuel Salas, ¿no? Que tiene en su mano un látigo y una careta en la otra mano, ¿no? Pero el traje no es tan grande como lo que se ve ahora de un traje de Achachi, ¿no? Y en tus fotos anteriores pues se veía mucho más pequeño el traje de Achachi, no tanto un traje pesado, ¿no? Como tal. Y la pregunta que nos hacen por interno es la siguiente, ¿no? Entre los accesorios de la Chachi como tal, ¿cuál es su principal accesorio? ¿Cuál es su distintivo? A ver, el achachi en sí representa al caporal, ¿no? El caporal, que está presente en diferentes danzas a lo largo del antiguo virreinato del Perú, ¿no? O sea, no es específico el caporal o relacionarlo con la danza de caporales, no. El caporal en sí representaba al patrón de la tropa, de una tropa, ¿no? De una escuadra, ¿no? Sí, el término viene de Italia, que representa al jefe de la escuadrilla, ¿no? En este caso del pelotón, ¿no? Entonces, es un término militar, caporal, ¿no? Esa es su etimología de la palabra caporal. Entonces, en el virreinato del Perú se le decía caporal, pues, a los jefes, ¿no? A los capataces, ¿no? Es por ello que el achachi cumple esa función. Su función del achachi es, pues, ser el patrón de los morenos, o el jefe de los morenos. Por eso es que siempre baila delante de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, en esta foto que tenemos del año 1907 de Puno, este achachi, o caporal, achachi caporal, tiene un látigo, ¿no? El característico látigo que representa, pues, que eres un personaje que ostenta el poder, ¿no? Ostenta, en este caso, de los morenos, ¿no? Y bueno, posteriormente, a lo largo del siglo XX, como todos los aportes que han venido surgiendo, aparecieron cetros, ¿no? En realidad, para darle una representación tal vez más vistosa, más fastuosa. Y por ejemplo, en ese punto es importante mencionar que tanto en Bolivia como en Perú existen otras teorías, ¿no? O sea, básicamente lo que yo he tratado de hacer en esta oportunidad es hacer una exposición en base a datos y fotos existentes, ¿no? Ya no entrar a la interpretación, porque mucho se interpreta en un tema subjetivo, cultural, ¿no? Por ejemplo, existe la teoría de los reyes magos, o sea, que el rey moreno representaría tal vez a un rey mago, en este caso Baltasar, ¿no? Para darle ese significado cristiano, tal vez, y la relación que tiene también con la Virgen de la Candelaria, ¿no? Y como también existe la teoría en Bolivia de que está inspirado en un rey, un descendiente de un rey moreno, yunga, afro, ¿no? Entonces, esa sería la explicación que ellos dan, ¿no? Algunos investigadores, historiadores allá. Pero lo particular de ello es que los morenos o yungas de la zona de La Paz, actualmente Bolivia,
no tienen costumbre de morenada, ni siquiera del caporal, ¿no? O sea, ellos mismos lo han negado, ¿no? Por eso es que se habla de, o sea, de una sátira, de una representación artística que hacen los mestizos aymaras hacia ellos, ¿no? Hacia la presencia de esa población nueva que proveniente de África, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera entrar a especular como ambas teorías mencionadas anteriormente, tanto los reyes magos como del rey africano, algunos investigadores puneños, bueno, en conversaciones que yo tengo con ellos, ¿no? Al observar estas fotografías, pues, da la curiosidad de entender que probablemente el antecedente del rey moreno en Puno tenga que ver mucho con este personaje, ¿no? Que representa en realidad antiguamente existía también la danza de los conquistadores en Puno, ¿no? Muy parecido a los incas, que actualmente solamente existe en La Paz y en Oruro. Entonces, pero también existía la danza de los incas en Puno, Perú. Y también los conquistadores, en la cual hay fotografías, pero no las incluye en esta exposición, en la cual aparecen vestidos diferentes conquistadores españoles y también el rey Atahualpa, ¿no? Por ello es que la presencia de este rey, el Achachi representaría pues al jefe español, ¿no? Al jefe, digamos, vecino español, y la presencia de este personaje podría representar a un inca, ¿no? A un inca rey, también por esta indumentaria, ¿no? En realidad que se observa en las fotos, ¿no? O sea, eso es entrar en especulación, ¿no? Estamos describiendo las fotos, especular, ¿no? Porque realmente no se sabe con exactitud cómo así este personaje llegó a ser incluido en la morenada, ¿no? Entonces, lo que sí se puede saber, por ejemplo, es de posteriores personajes de los últimos 50 años, ¿no? Porque definitivamente existen más textos, ¿no? La información es más amplia, ¿no? En esos casos, tanto de la China morena, las cholitas, ¿no? Los galanes, ¿no? Los reyes achachis, porque aparte del achachi apareció otros personajes como los super achachis, ¿no? Entonces, y es más, en el mismo La Paz llegaron a bailar mariposas, llegaron a bailar personajes sacados de la ficción, o sea, ha estado en constante evolución la danza, ¿no? Y por ello es que en base a la información que yo he venido encontrando, el achachi en sí, del moreno, la morenada, que también está presente inclusive en la danza del rey moreno, es parte de una evolución. Y el achachi moderno actual que conocemos, que con su colita, todo fastuoso, más imponente, no es el mismo achachi que aparecen en todas las fotos mostradas, ¿no? Es parte de una evolución. Y probablemente se haya dado a fines de los años 60, ¿no? O tal vez un poco más antes. Por algunas fotos que logré visualizar hace algunos meses atrás, serían de inicios de los años 50, ¿no? Hay fotos en la ciudad de Oruro donde aparecen también reyes morenos, ¿no? Y bueno, eso responde a la pregunta. Claro, excelente, excelente. Tenemos otra pregunta más, también por interno en estos momentos. Nos preguntan lo siguiente, a ver, nos dicen, acá en Lima hay mucha controversia acerca del accesorio que lleva el rey moreno, ¿no? Acá en Lima más que nada hay una controversia de qué debe llevar el rey moreno, cetro, matraca, ¿no? ¿Está bien que baile el rey moreno con matraca o está mal? ¿Cuál es la apreciación al respecto de esto? ¿No? Es una consulta por interno. A ver, son preguntas siempre importantes, en el sentido de que muchas personas, por el mismo hecho, ¿no? También todos somos diferentes, nadie es igual ¿no? En la forma de pensar a otra persona. Entonces, hay personas que son más conservadores, ¿no? Conservadores, rectos, cuadriculados, ¿no? Y quieren, pues, imponer ciertos personajes y excluir a otros, ¿no? No solo personajes, sino características. Y hablando estrictamente de la morenada, por ejemplo, está en cuestión la presencia del galán, del virrey, ¿no?
y también, bueno, algunos también discuten la presencia de la China morena, que está inspirado en un travesti, ¿no? O sea, la cholita también, ¿no? O sea, en realidad, el folclore, la cultura es la misma palabra, ¿no? Inmaterial, es algo abstracto, en realidad, que no hay algo definido, no hay una Biblia, no hay una ley, un reglamento que te diga así te tienes que vestir. No, se puede entrar, claro, dentro de los límites en el cual tiene que hacerlo más de acorde a la danza, ¿no? O sea, tiene que tener una relación con la danza, ¿no? Morenos, colonial, esclavitud, aymaras, ¿no? Dentro de todos esos conceptos o palabras, encontrarle, ¿no? Esa relación, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos fuéramos en esa exactitud o ser estrictamente respetuosos, digamos, de lo que engloba esta danza, pues la China morena no tendría razón de ser en la morenada, ni en el Rey Moreno. ¿Qué papel cumpliría la China morena en esta danza? ¿No? No, en realidad, hasta la misma vestimenta de la China morena no tiene ninguna relación dentro de la cultura aymara, dentro de los morenos, dentro de la data colonial, ¿no? Es un aporte nuevo, o sea, vendría a ser en todo caso un aporte casi especial, ¿no? Porque se ha consolidado y de la misma manera tiene pues la explicación de la presencia de matracas en las cholitas, ¿no? O sea, si se supone que las cholitas no han sido esclavas, ¿no? O sea, yéndonos a un punto de vista imaginario, ¿no? De la danza, trasladarnos a la época colonial, pues las cholitas no tienen, o sea, es más figurativo, decorativo, mejor dicho. Varios de los personajes, varios de las indumentarias, accesorios que tienen personajes en la danza, es decorativo, o sea, es para darle fastuosidad a la danza, ¿no? Y por eso es que puse el ejemplo de la China morena, porque no tendría razón de ser su presencia en la morenada. Entonces, lo mismo sucede con un accesorio, por ejemplo, el chicote, el cetro, la matraca, ¿no? Eso ya considero, o sea, desde el punto de vista también de la experiencia investigando, ¿no? Diferentes textos de diferentes danzas, que la cultura es para apreciarla, ¿no? Para rescatarla, ¿no? Mantenerla vivo, ¿no? Cultura viva, como le dicen, ¿no? Entonces, entrar en detalles de que yo bailo con chicote, yo bailo con cetro, yo bailo con matraca, es entrar en un debate gaseoso, ¿no? Es entrar en un tal vez en conflicto de ideas innecesario, porque realmente al final de cuentas esta danza ya sufrió demasiada transformación. No es la misma, según las fotos que he ido mostrando, no es la misma de hace 100 años, ¿no? Y tomando en cuenta eso, es importante, pues, ser amplios en la mente, ¿no? Ser amplios en el sentido, no solo inclusive de la indumentaria, sino de la parte musical, porque la morenada actual no es la morenada de hace 50 años. Y la prueba de ello está en diferentes audios, ¿no? Que también he logrado recuperar, como también he logrado reproducir hace media hora atrás, ¿no? Claro, entonces con esto podemos llegar a la conclusión de que no existe una Biblia, ¿no? Algo que diga, oye, ¿sabes qué? Estas son las reglas del buen vestir del danzante y así es como tienes que vestirte, ¿no? Simplemente está permitido usar los accesorios que cada figura, por así llamarlo, cada personaje crea conveniente usar, ¿no? En especial, pues, como nos mencionas, ¿no? En los personajes decorativos que han estado agregándose poco a poco a esta danza, ¿correcto? Sí, en realidad esa es la idea, ¿no? De que cada conjunto realiza nuevos pasos, nuevas coreografías, añade uno que otro personaje, y no por eso ha dejado de existir la morenada, y no por eso ha dejado de existir el Rey Moreno, ¿no? O sea, en el mismo La Paz, en la década del 70, había presencia de astronautas, de mariposas en la morenada. Y hace poco también salió una morenada en una provincia de La Paz, Bolivia, de puro pescados, ¿no? Tal vez alusivos al carachi ¿cómo se llama? El pez el suche, ¿no? El pejerrey del lago Titicaca. O sea,
estamos en todo caso entrando a un debate ya más antropológico porque se entendería que el aymara en su noción, en su entendimiento de cultura, no tiene límites o no tiene reparos en hacer aportes tal vez que no tengan relación con el significado de la danza, ¿no? Y tal vez tiene mucho que ver la educación, porque definitivamente la mayoría de los aymaras hace 50 años, 30, 40 años no tenían la educación que actualmente se logra tener, ¿no? O sea, es diferente hablar de un aymara del siglo XXI a hablar de un aymara del siglo XX, ¿no? Entonces, inclusive hace 50 años, 40 años, no había ese sentido de competencias, ¿no? De que, bueno, yo quiero mi mejor bloque, yo quiero la mejor indumentaria, ¿no? O sea, era un baile en realidad que era más patronal, ¿no? Festivo, ¿no? Eligiendo ciertas fechas en ciertos pueblos, ¿no? Y ese sería en realidad el significado de lo que queremos, muchos no quieren entender, ¿no? No quieren entender que la Aymara de por sí ya permitió, ya autorizó la alteración con ciertos personajes que no deberían estar en la morenada. O sea, existe ese antecedente. Por lo tanto, eso no se va a poder cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Podría hacerse un trabajo tal vez coordinado, definiendo mediante las federaciones de cultura de los 3 departamentos, cómo se debe bailar, cómo no, pero sería entrar pues definitivamente en algo muy complejo, ¿no? Cada morenada, cada rey moreno, tanto de Oruro, La Paz y Puno, tienen sus características propias, pasos propios, música, algunos más romántica, otros más cultural, ¿no? O sea, otros más festivos, o sea, la competitividad es importante, ¿no? Es importante y es bueno también dejar ser, ¿no? Dejar ser a diferentes personas que quieren innovar, ¿no? Y bueno, dentro de los límites establecidos, posibles, porque no existe la exactitud en las danzas del altiplano. Claro, claro. Genial, genial. Un amigo nuestro también nos consulta sobre respecto de algo muy específico. Me hace llegar la pregunta que te la llegué a ti, ¿no? Me dice, quiero saber por qué los morenos, ¿no? Y la china negra llevan esos pompones en sus botas. Me pregunta, ¿por qué los morenos y la china negra llevan esos pompones en sus botas? Pompones. A ver, ¿a qué se refiere con pompones? Disculpe. Hace referencia a unos adornos los que llevan en las botas. Es una indumentaria que usan los morenos y tanto la china negra también. Quería saber por qué llevan esos pompones en las botas. A ver, bueno, la experiencia que tengo bailando como moreno, no, o sea, no logro visualizar un pompones, pero, a ver, o sea, ¿de qué material están hechos? Porque tal vez yo estoy perdido en esa parte. Estoy visualizando inclusive fotos antiguas de las botas de los morenos y son parecidas a las botas españolas, ¿no? Pero no pompones, no, en realidad no, en esa parte sí, no puedo responder al 100%. La pregunta. Ya, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ya dejémoslo ahí a la pregunta como dice acá Luis Fernando, dice, son unos pompones de lana. ¿No? Como dice, son unos pompones de lana. Es que son decorativos, o sea, en realidad, así como las cintas que están presentes en las caretas, ¿no? Algunos tienen lentejuelas hasta en partes que no van, o sea, de la indumentaria. La misma función cumplen esos pompones. Bueno, en sí ya logré entender, pompones de lana, ¿no? Son decorativos en sí, ¿no? Son decorativos, nada más, no cumplen ninguna función especial. Es lo mismo que los cinturones, ¿no? Las cintas de colores amarrados en las caretas, ¿no? Otra característica es ponerle, pues, iluminación a las caretas, iluminación a las matracas. Eso ya es decorativo, es parte, digamos, de la evolución que se ha dado en los últimos 20, 30 años, ¿no? Porque en las fotos antiguas no aparece ningún pompón en las botas de los morenos, ¿no? Claro. Nos preguntan también por interno si es que hay alguna página o de qué bibliografía
es toda la información que nos estás presentando el día de hoy, porque una compañera quiere explorar un poco más acerca de todo eso, ¿no? ¿Dónde puede encontrar toda esta información? A ver, en lo que respecta a libros sobre morenada, la danza de morenos, no hay un libro consolidado que te hable, ¿no?, de historia de la morenada, con toda la información en conjunto, o sea, hablando del Oruro, La Paz y Puno, ¿no?, en conjunto, o sea, dándoles explicaciones históricas, cronológicas inclusive, en conjunto, ¿no? Cada quien departamento tiene sus libros, ¿no?, Oruro, La Paz, y en el caso de Puno solamente tenemos el antecedente de René Calcín, ¿no?, que habla de la historia de la morenada en el Perú, en Puno, ¿no? Es un libro que recoge inclusive la historia de las otras danzas más conocidas como la morenada, mejor dicho, la diablada, el caporal también, ¿no? Pero si quisieran tal vez entender sobre los datos más antiguos y buscar esos libros, ahí tienen la diapositiva, no sé si se logra visualizar, ¿no? Dice apuntes históricos de la morenada. En La Paz está Charles Weddell. Si buscan a tal autor, él escribió un libro, ¿no?, donde menciona a la morenada, ¿no?, a los morenos en sí, no morenada, y también en Puno, en Perú, en 1907 a Max Ulle, ¿no? Pero inclusive el libro de Max Ulle no está publicado, o sea, o sea, no ha logrado ser publicado, es un libro recuperado en la biblioteca de Alemania, ¿no? Entonces, tenemos ese pendiente. Probablemente en los próximos meses o años se va a lograr una publicación. Por mi parte, yo estoy elaborando, ¿no?, un texto resumiendo, haciendo toda esta cronología de los datos, pero recomiendo ambos libros, ¿no? Tanto el de René Calcín y también hay un libro muy interesante de la Morenada de La Paz, que el señor Mendoza, ¿no? El señor, no recuerdo muy bien el apellido, pero su apellido es Evelyn Sill, ¿no?, una austriaca, si no me equivoco. Entonces, bueno, esas son las fuentes, ¿no? No son fuentes tan nutridas, porque definitivamente aún falta investigar más. Ojo, no tenemos información colonial de esta danza, que es lo más preocupante, ¿no? Porque de la diablada sí logró aparecer algunos libros que mencionan diablada, ¿no?, de la época colonial, pero de la morenada aún no hay. El dato más antiguo que tenemos es de La Paz, de Charles Weddell, que es un francés, ¿no? Entonces, eso es un dato importante, ¿no? O sea, aún hay tarea de investigar en lo que respecta al origen, porque ¿no?, ya sabemos la evolución de la morenada en los últimos más de 100 años, ¿no? Cómo ha ido evolucionando en los diferentes pueblos y ciudades del altiplano, el antiguo Collasuyo, ¿no? Claro. Wow. Genial, genial. Tenemos una pregunta más. Por interno nos preguntan, eh, ¿qué opinas al respecto de que en la actualidad los bloques de las chinas o las figuras de chinas bailen en bloques de 20 y 30 como si fuera un bloque de morenos o de cholitas? ¿Eso es correcto o ya está transgiversando la danza como tal? A ver, el solo hecho de tener a una china morena de por sí ya invalida su presencia en la morena. No tiene, bueno, no tiene una explicación su presencia en la danza de los morenos, ¿no? Entonces, ahora, si las cholitas, la aparición de las cholitas, inclusive en los primeros años que empezó a ser incluido en la morenada, fue polémico, ¿no? En realidad, imagínense con el tema de las chinas morenas, ¿no?, que inclusive estaban inspirados en travestis, ¿no?, de La Paz, ¿no?, Oruro. Entonces, ahora, tener chinas morenas como bloque sería lo mismo que tener chachis como bloque o cholitas como bloque, porque, ojo, la cholita ingresó como personaje decorativo, ¿no?, o sea, en la danza de morenos. La morenada en sí solo representa a la chachi y los morenos, pero seríamos cuadriculados en mente pensar que solamente esos personajes deberían existir en la morenada. Los tiempos cambian, ¿no? Actualmente la inclusión inclusive misma de la cholita, eliminando el machismo, es importante dentro de la sociedad, la vida misma de los aymaras. Ahora, por otro lado, el aporte mestizo, ¿no?, urbano que tuvieron ciertas personas de la comunidad gay en La Paz, ¿no? O sea, en realidad,
las chinas morenas, algunos conjuntos ya lo bailan en bloque, tal vez inclusive filas, columnas de 3, ¿no? Hasta de 4. Creo que es una característica propia del conjunto, ¿no? No tendría por qué afectar a otros conjuntos. Allá, aquellos que tal vez sienten, ¿no? Sienten que eso no es correcto, ¿no? Pero si fuéramos estrictos, en todo caso, desaparecemos todas las chinas morenas y todas las cholas de las morenadas, y eso no va. En tiempos actuales eso no va. Inclusive tendríamos que desaparecer al achachi actual, no moderno, que no tiene forma de achachi. No, ya eso es más una inspiración, tal vez, de Oruro, no sé en qué se inspiraron realmente para tremendo personaje fastuoso, que le da esa pomposidad, ¿no? Le da esa fuerza, ese poder al momento de representar la danza de la morenada, pero no es el achachi original, ¿no? No, inclusive la misma vestimenta no tiene ningún parecido con la época colonial, ¿no? En realidad, soy de aquellas personas que no me cierro a la idea de que la danza siga evolucionando, ¿no? Claro, claro, claro. Es como que básicamente, bueno, la danza como tal tiene que seguir su camino, ¿no? Tiene que seguir creciendo, tiene que seguir evolucionando. Es básicamente eso. Claro. Bueno, Rudy, ¿qué otro dato interesante nos puedes compartir el día de hoy con respecto a esto? Porque por interno llueven las preguntas, llueven los comentarios, ¿no? Ya nos comentaste acerca de los achachi, ya nos comentaste acerca del rey, nos comentaste del moreno, nos comentaste de de la cholita, de la chola, de la china, ¿no? Y la gente me dice por interno, ¿dónde puedo encontrar esa información, ¿no? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Tienes algunas redes en las cuales te puedan seguir? ¿Cómo te pueden encontrar para poder saber un poco más sobre la historia de lo que nos estás contando? Claro, en realidad es algo importante también a veces dar a entender o mencionar. eh, Hay muchas personas del mundo cultural, ¿no? Del ambiente cultural que me conocen, algunos de ellos ya los tengo agregados en el Facebook. En el Facebook aparezco como Ruy Ordoño, ¿no? Entonces, tal como se hizo la presentación en el anuncio, ¿no? De la misma forma me pueden escribir con confianza. Varios lo han hecho en realidad, tanto de Bolivia como Perú, ¿no? Entonces, pero también hay que entender en el sentido de que aprender de una persona u otra que investiga es enriquecedor en el sentido que se presente como la persona tal como es, porque troles en estos tiempos cibernéticos o no, las redes sociales existen por montones, ¿no? Entonces, normalmente no suelo responder a troles, ¿no? Es fácil identificar, pero si son personas que están con ese ímpetu de aprender, yo les puedo mandar documentación, no hay problema. Tengo libros, ¿no? Escaneados, fotografías, las mismas fotografías que he presentado las puedo enviar en su formato original, ¿no? O sea, en tamaño grande, ¿no? Entonces, básicamente es ello, ¿no? O sea, por interno tal vez se puede coordinar para que inclusive pueda haber una comunicación por vía WhatsApp, ¿no? Por diferentes. Pero básicamente WhatsApp y Facebook por donde yo más me comunico, ¿no? No utilizo otras redes sociales como TikTok, Instagram, ¿no? Claro, entonces lo podemos encontrar, señores, a todos los que nos están preguntando, podemos encontrar a nuestro amigo Rudy, tal cual nos siguen en Facebook como Rudy Ordoño, ¿cierto? Así es. Listo. Bueno, señores, por interno no contamos ya con más preguntas. Nos han hecho las preguntas claves que necesitábamos saber básicamente, Rudy. Quiero agradecerte por el tiempo que has tomado para poder brindarnos esta obra de cultura, de información, ¿no? Que es muy importante tenerla presente, ya que, pues, como has podido escuchar, las preguntas han sido diversas, de distinta índole, y gracias a ti, pues, hemos podido conocer un poco y aprender un poco más acerca de todo esto, ¿no? Claro, bueno, en todo caso, para finalizar, agradezco siempre esa deferencia que tienes hacia mi persona, los amigos de Lima, ¿no? Es bonito hablar de cultura, realmente, ¿no? Es bonito y mientras haya ese nivel alturado de conversación, de debate, ¿no? Porque caer en los insultos y caer en el tema de provocaciones, como suelen hacer algunas personas, eso pues deslegitima todo el trabajo que hacen investigadores, ¿no? Porque
no es un trabajo sencillo, ¿no? O sea, aquí no se trata de inventar datos o inventar información, ¿no? Entonces, eh, inclusive yo tengo ese pendiente, ¿no? Un trabajo coordinado con investigadores de Bolivia para que sea, pues, una confraternidad, ¿no? Así se defina en los posteriores años, porque como vuelvo a resaltar, no existe alguna fuente bibliográfica de data colonial que hable sobre Morenada, pero si apareciera en los próximos años, tal vez en alguna biblioteca o algún investigador logra recopilar esa información, pues así sea que aparezca que la danza de Morenada no nació en el altiplano, sino nació tal vez en Tacna o tal vez en Arica, por sus antecedentes de valles de afros, ¿no? O sea, entonces, inclusive hay una danza de morenos en Tacna. Ojo, esa información es parte de investigación, ¿no? En Tacna existe una danza de morenos, en Tacna y Arica, ¿no? Arica fue un valle de morenos, ¿no? Y Sama en Tacna fue un valle de morenos, que es lo más cercano que tenemos de danza, pero de morenos, o sea, verdaderos morenos descendientes de afros en el sur del Perú y en el oeste de Bolivia, lógicamente, ¿no? Claro. No hay otro antecedente, ¿no? O sea, estamos hablando de que los mismos yungas de La Paz han rechazado que ellos tengan algún tipo de relación con la morenada. Y por ello es que es importante que muchas personas entiendan que el caporal actual que bailan, o sea, el caporal, que algunos lo conocen como saya erróneamente, no tiene relación con los yungas de La Paz, de Bolivia. Ellos lo han rechazado, ¿no? El tundique sería el antecedente del caporal. Pero bueno, eso es una danza diferente a lo que estábamos hablando esta noche, ¿no? Claro, claro. Bueno, es parte de... No, pero muchas gracias a ti, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación de la filial Lima, ¿no? Por estar con nosotros y básicamente, pues, por ese cariño que nos tienes a nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, tus palabras de despedida, Rudy, para cerrar esto. Ya, correcto. Bueno, gracias por la oportunidad, como vuelvo a recalcar, se vienen probablemente más investigaciones, tanto de mi persona como como también realizan otras personas, ¿no? En Bolivia, en Puno, también en Lima, ¿no? Hay investigadores en Lima que están surgiendo, entonces estamos para ello, estamos para coordinar, ¿no? Para cualquier información que existe, que requieran, no solamente investigadores, sino también personas que quieran conocer un poquito más de danza, ¿no? Y es más, yo tengo una biblioteca musical muy, muy buena sobre estas danzas del altiplano, y sí, estoy dispuesto a compartir esa música a las personas que lo requieran, ¿no? Algunas canciones, tal vez, algunos discos. Eso sería por mi parte, gracias por la oportunidad, y bueno, después de meses que no hago una exposición, pero es importante el aporte siempre a la comunidad. Claro que sí, muchísimas gracias, amigo Rudy. Bueno, señores, con ustedes fue Rudy Ordoño, en este caso informándonos y comentándonos acerca de toda la cultura de Rey Moreno, acerca de los vestuarios, acerca de la danza, acerca de los personajes. Ha sido una noche muy amena. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias por sus preguntas, por estar aquí. Y bueno, así como esta ponencia, tendremos muchas más. Estén atentos a las publicaciones de Rey Moreno Ledecota, Filial Lima. Muchas gracias y pasen buenas noches.